Dios, vamos a ver salvos por gracia por medio de la fe. Vamos a observar a través de este mini estudio o una mini teología acerca de Efesios capítulo 2 del versículo 8 al 9. Vamos a observar cómo dice el pasaje. El pasaje nos dice de la siguiente manera. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bien, hermanos, podemos observar que la salvación es por gracia, ¿sí? Y esa gracia viene al tener fe en Cristo Jesús, ¿sí? Aunque algunas personas, ¿sí?, piensan que la salvación es por obras que el ser humano haga, ¿sí? Por obras que el ser humano lleve a cabo en su vida diaria, en su vida personal. Luego dicen, bueno, pues yo me porto bien, ¿sí? Yo ayudo a los pobres, ayudo a los necesitados, soy buena persona, hago buenas obras. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la salvación, si es por obras o es obras más gracia, ¿no? Porque algunos la han mezclado, algunos dicen, bueno, la salvación es 60% por gracia y el 40% tú te lo ganas, ¿sí? Obras. Gracia más obras. Algunos piensan de esa forma, pero vamos a ver qué dice el Señor a través del profeta Isaías. ¿Cómo, cómo él habla, ¿sí?, acerca de las obras, de nuestras justicias, cómo los ve Dios? Por ejemplo, puedes observar ahí en Isaías capítulo 64, en el versículo 6, vean cómo dice, si bien dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Vean cómo se expresa el profeta Isaías, ¿sí? Dice que todos nosotros, no, no hay distinción de personas, todos, sea pobre, sea rico, sea de cualquier nacionalidad, todos nosotros, dice, somos como suciedad. Ahí podemos ver, al decir suciedad, se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Por qué el profeta Isaías hace esa comparación? Que todas nuestras justicias, toda obra que tú hagas sin Cristo, son inmundas, son trapos de inmundicia. ¿Por qué se expresa el profeta Isaías de esa forma? Todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Bien, vamos a observar este punto. El profeta Isaías está tomando una ilustración verdadera con respecto a la mujer. La mujer en aquel tiempo ocupaba trapos. Cuando se llegaba a su momento, su día, su regla, ¿sí?, ocupaban trapos. Y eso era un trapo de inmundicia, algo sucio, ¿sí?, algo contaminado. Bueno, así ve Dios nuestras justicias como trapo de inmundicia, ¿sí? Como trapo de inmundicia. Por esa razón dice, caímos todos nosotros como la hoja, ¿sí? Porque nuestras justicias no nos salvan, caemos, porque la misma escritura nos enseña que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Podemos observar que la salvación no es por medio de obras. Si fuera por obras, entonces, pues de nada hubiera servido o para qué hubiera venido Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario. Él tuvo que venir para ser propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Él tuvo que venir para morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano, por más buena persona que se porte, aunque la Biblia dice que no hay bueno, nadie es bueno, solo Dios, ¿sí?, no iba a poder ser salvo.
Por eso las escrituras nos enseña en Primera de Juan 2:3 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, ¿sí? Cuando dice propiciación en Primera de Juan 2:2, cuando dice propiciación, esa palabra, amados hermanos, propiciación, se está refiriendo, esa palabra significa apaciguar la ira de Dios. Cristo apaciguó la ira de Dios. Por eso ningún ser humano puede ser salvo. Y podemos ver unos pasajes en las escrituras. Por ejemplo, tenemos Tito, capítulo 2, versículo 11. Vean, vamos a ver ahora pasajes que hablan de que somos salvos por gracia, ¿sí? Si tú nada más pensabas que la escritura dice nada más en Efesios 2:8 que somos salvos por gracia, bueno, hay más pasajes contundentes, firmes, que nos demuestran que la salvación es por gracia. Vean cómo dice el pasaje en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿sí? Ahí podemos observar que la salvación se ha manifestado, ¿sí? A todos los hombres para salvación. La gracia de Dios nos enseña, amados hermanos, ¿sí? Que nosotros somos salvos, ¿sí? Somos salvos. La gracia de Dios nos enseña que la salvación es para salvación y también tiene una profunda enseñanza al ser salvos por gracia. No porque uno sea salvo por gracia quiere decir que uno va a vivir en los deleites de nuestra naturaleza pecaminosa. No, también nos enseña cómo debe vivir una persona que ha creído en la palabra de Dios, que ha creído en Cristo Jesús. Ahí mismo nos enseña, ¿sí? En Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, ¿no? ¿Cómo debe vivir el creyente? Apartarnos de la vida mundana, de los placeres pecaminosos, de este mundo malvado, maligno. Debemos vivir en sabiduría, en justicia, en devoción a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la salvación es por gracia. Vamos a ver ahí mismo en esa carta a Tito, en Tito 3:5, también nos enseña en Tito 3:5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí podemos ver que la salvación nunca ha sido por obras. La salvación nunca ha sido por obras, es por su misericordia, ¿sí? Por su misericordia, por su bondad, por su gracia, ¿sí? Nos rescata, nos salva. No es que una persona haga acciones justas y por hacer acciones justas sea salvo. No, la salvación es por gracia. La salvación la otorga Dios, no nosotros. Imagínate, si fuera por obras, pues quiere decir entonces que nos salvaríamos a nosotros mismos por obras. Nos salvaríamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos ya haciendo obras justas si fuera por obras, pero la Biblia dice que no es por obras, es por gracia, por la gracia de Dios, ¿sí? Es por la gracia de Dios. Por eso podemos observar en la palabra de Dios que Él nos salva de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, ¿no? Todos nuestros pecados pasados, nos salva por gracia, ¿no? Nos salva, nos rescata y nos da el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Vean, voy a saltar unos pasajes, ¿no? Quiero que veamos Hechos 15:11. Vamos a ver Hechos 15:11. Vamos a ver a qué conclusión llegan cuando se llevó a cabo el primer concilio en Jerusalén. Vamos a observar a través de la palabra de Dios cómo es que nos enseña la misma palabra, ¿no? La misma palabra nos enseña que la salvación es por gracia, sí, por gracia. Dice el texto, Hechos 15:11, antes
creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Sí? Vean, ¿qué conclusión están llegando aquí los apóstoles cuando se reunieron? Y después Pedro se levanta y empieza a narrar qué es lo que pasó cuando él fue donde Cornelio. Los gentiles recibieron la palabra, recibieron el evangelio y empezaron a hablar en otras lenguas, ¿sí? Gentiles, ¿sí? Apartados del pueblo escogido. Por eso Pedro dice en el 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Sí? Cuando dice de igual modo que ellos, se está refiriendo a los gentiles en general, gentiles y griegos. Aquellos que estaban alejados de la ciudadanía de Dios, ahora van a estar hechos cercanos por Cristo Jesús, ¿sí? Por Cristo Jesús. Ahora, quiero que vayamos observando estos textos que nos está dando a entender que la salvación es por obra, perdón, es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque hay personas que se enaltecen, se sienten orgullosas, el ego, ¿por qué? Por las obras que hacen. Bueno, yo di todo mi diezmo a los pobres, porque así dice la palabra. Se enaltecen, piensan que al hacer obras uno está más cerca de la salvación, pero no, absolutamente no. La Biblia nos está enseñando que nosotros somos salvos por gracia por medio de la fe. Es decir, somos salvos por gracia, pero para ser salvos por gracia tenemos que creer por fe. Sí, por eso dice en Efesios capítulo 2 que por medio de la fe nos enseña la palabra de Dios, ahí nos enseña, ¿no? Sí. Bien, también hay otro pasaje, por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:9, que dice así la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vean cómo dice el pasaje en 2 de Timoteo 1:9, no conforme a nuestras obras. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y dice el texto, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Vemos? Ahí podemos observar, hermanos, podemos observar que Él no nos llama por obras, Él nos llamó, ¿sí? Con llamamiento santo, ¿sí? Por el propósito de Dios y la gracia. La gracia es algo muy importante, amados hermanos. El hombre, el ser humano no es salvo por obras, es por gracia, la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios por medio de la fe. Entonces, estamos llegando a la conclusión. Cuando dice en Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe, se está refiriendo y está afirmando que la salvación es única y exclusivamente por gracia, por medio de la fe. Sí, no hay más. Es por gracia, por medio de la fe. Entonces, vemos estos pasajes que nos dice. Ahora vamos a ver la contraparte. Dice, las obras no salvan. Las obras no salvan. Imaginemos que si fuera por obras, entonces, como dice en Romanos capítulo 11, versículo 6, dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si no por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Ahí podemos ver, amados hermanos, podemos observar que si fuere por obras, pues ya no sería por gracia. ¿Sí? Ya no es gracia si fuere por obras. Sin embargo, aquí nos está dando a entender el texto que la salvación es única y exclusivamente
y por completo es por gracia. Sí, es por gracia. Ahora, si alguien o una persona insiste en decir, no, también somos salvos por las obras, bueno, tiene que guardar todo lo que dicen las obras de la ley, ¿sí? Porque obras humanas son otra cosa, pero las obras de la ley es lo que Dios ha dado al pueblo de Israel, ¿sí? Vean, en Gálatas 3:10 dice, todos los que dependen de las obras de la ley, ¿sí? Están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí podemos observar, amados hermanos, que la salvación es únicamente y exclusivamente por gracia, porque dice el texto, todos los que dependan de la ley, hacer obras justas, pues están bajo maldición, porque maldito todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Entonces, todos los que quieren hacer lo que dice la ley, lo tienen que cumplir todo, todo, todas las cosas. Y sin embargo, pues Santiago 2:10 nos dice que nadie puede cumplir todos los mandamientos de la ley, ni siquiera los fariseos estrictos como Saulo de Tarso. Nadie las puede cumplir, ¿no? Nadie las puede cumplir. Por esa razón, la salvación no es por obras, ¿sí? No es por obras. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Por eso en Efesios 2:9 nos enseña no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? La salvación no es por obras para que nadie diga yo la salvación me la gané por mis obras. No, ¿sí? Porque algunos piensan, o si fuera por obras, entonces estaríamos diciendo, bueno, la salvación me la gané porque es un premio que yo me merezco, ¿no? Y tengo de qué jactarme. Pero no, la salvación es por gracia, por la gracia de Dios que ha sido manifestada a todos los hombres, ¿sí? A todos los hombres. Entonces podemos ir, hoy lo que hoy aprendimos con la ayuda del Espíritu Santo es que la salvación es por gracia. Tenemos estos pasajes que nos afirma que la salvación es por gracia y tenemos los otros pasajes que las obras no salvan a nadie, no salvan a nadie, ¿no? No pueden salvar a nadie, ¿sí? Es la gracia que Dios nos da y es por la fe en creer en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, nosotros somos salvos por gracia. Bendiciones, hermanos.